Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente aquí en un encuentro en vivo y en directo a través del canal de YouTube de Cristian Ceballos, Tu Propio Camino. En el día de hoy estaremos abordando un tema, como habrán visto en la presentación, junto a un gran amigo que ya en unos instantes más lo estaré saludando. No les voy a anticipar por si no lo han visto aún, ni tampoco el tema. Rápidamente quiero recordarle dos eventos que vamos a estar teniendo próximamente para que se los agenden y que nos acompañen. Esos son el próximo viernes, este próximo viernes, día 22 de enero de este año, en el directo que hago comúnmente a las 21 de Argentina, 1 de España, 18 de México, 19 de Ecuador, Colombia, Perú, Miami, en donde estaremos hablando de los 12 principios éticos de la transformación personal y además estaremos llevando a cabo el sorteo de los 5 ejemplares en versión digital del libro que he editado recientemente, El secreto de Prometeo. Aún estás a tiempo de participar. Para hacerlo tenés que ir a la fanpage de Tu Propio Camino en Facebook, le das un me gusta a la publicación del sorteo, lo compartís en tu muro y automáticamente participás de ese encuentro. Y la otra invitación es ya un poquito más en el tiempo, para el miércoles 10 de febrero de este año, en donde estaré junto a dos grandes amigos, como son Sergio Manuel Pop y Luis Palacios, en el canal de La Caja de Pandora, hablando de la historia oculta de la gramática, un tema interesantísimo. Ese encuentro es a las 16 de España, 12 de Argentina, 10 de Colombia, Ecuador, Perú, Miami y a las 9 horas de México. Así que bueno, ya sabés, agendate estos dos eventos y obviamente te invito a que este video le des un me gusta, lo compartas en las redes sociales, hagas tus comentarios y que visites la nueva y renovada página de Tu Propio Camino, donde encontrarás muchísima información y además artículos escritos por colaboradores que están muy, muy buenos. www.tupropiocamino.org. Ahora sí, hecha esta presentación, como les decía, en el día de hoy nos acompaña José Luis Jiménez, con quien ya hemos entablado una linda relación, hemos compartido ya varios directos y hoy vamos a estar hablando en particular de un tema que cada tanto de repente conmueve lo que sería el ambiente de la ciencia establecida, cuando aparece algún objeto a través de algún hallazgo arqueológico, o de una excavación o hasta por casualidad, que no encaja dentro de la línea de tiempo que según la ciencia ese objeto tendría que encajar. A esos elementos se los llama OPARTs, o sea, objetos que están por fuera de su tiempo y el espacio, según lo programado, ¿no? Según esa línea de tiempo establecida por la ciencia. En lo particular, hoy José Luis nos va a estar hablando de un hueso que han encontrado, no voy a dar muchos más detalles para que lo narre él, del orden de la paleontología, en donde pues no data la fecha de ese hueso con lo que la ciencia nos ha dicho que tendría que corresponderse. Pero de esto mejor nos va a contar y hablar José Luis, a quien ya paso a saludar. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos allí desde España y muchas gracias por acompañarnos. Hola, Cristian. Gracias. Buenos días y buenas tardes para vosotros también. Y bien, como bien has dicho, pues en esta ocasión vamos a hablar de estos extraños objetos o PARs, o incluso, pues como vamos a ver, van a ser hasta circunstancias que no encajarían con lo que nos dice la ciencia oficial. Lo cual no quiere decir siempre que la ciencia oficial tenga la razón, ¿no? Y este sería el caso de lo que vamos a explicar hoy. La Tierra, como todos sabemos, tiene una antigüedad aproximada de unos 4.000, 4.500 millones de años, ¿no? Mucho tiempo para nosotros,
no es tanto para el espacio. Pero bien, en las distintas eras que ya lo hablamos, lo abordamos al principio de estos episodios que estábamos dando, hablábamos que había un momento en que los continentes era una masa prácticamente homogénea de tierra, luego se iba separando y llega un momento sobre pues aproximadamente hace ahora unos 1.000 millones de años, a 3.000 millones después, que ya empieza la vida a surgir en la Tierra. Y bien, los primeros animales que tenemos constancia, aparte ya no hablo de los más pequeñitos, sino hablo ya de los grandes, son estos grandes lagartos, gigantes lagartos, como son los dinosaurios, ¿no? Y los dinosaurios, como podemos ver en estas imágenes que voy a ir pasando a modo ilustrativo, pues estuvieron habitando la Tierra durante unos 150 millones de años. Para nosotros es mucho, para la vida de la Tierra prácticamente no es nada. Si comparásemos la historia de la Tierra con un día, las 24 horas de un día, se puede decir que los dinosaurios aparecieron a las 11 de la noche, ¿no? Y el ser humano, pues en el último minuto, antes de llegar a las 12, por poner un ejemplo que se entienda lo que quiero decir, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que la ciencia oficial ha estado durante mucho tiempo intentando descubrir, pues, cómo eran los dinosaurios, qué aspecto tenían, de qué se alimentaban, bueno, y por qué desaparecieron repentinamente, supuestamente repentinamente, hace 65 o 66 millones de años. Esta sería la versión oficial que tenemos de estos animales. Y bueno, puede ser que sea cierta, puede ser que no. Ahora vamos a ver realmente qué es lo que hay de cierto y qué es lo que no. Lo que sí que hay de cierto es que hace unos 65 millones de años en la Tierra se produjo un cataclismo tremendo que prácticamente acabaría con casi toda la vida que hubiese en el planeta, y ese fue pues el impacto de un gran meteorito que cayó supuestamente por estudios que se lo realizó, incluso un premio Nobel, se llamaba Luis Vela, creo que es el apellido, y este hombre, pues bueno, vino a demostrar con sus estudios de que efectivamente ese gran meteorito habría caído en lo que es el Golfo de México, es decir, en Yucatán, ¿no? En la parte de Yucatán. Y bien, hasta aquí pues parece ser que todo el mundo más o menos estaba de acuerdo. ¿Qué ocurre? Pues que las razones, aparte del meteorito, por las que desaparecen todos estos grandes animales, tampoco están muy claras. Porque sí, se supone que la gran explosión que produce pues un evento como este levantaría toneladas, miles de toneladas de barro, de lodo, taparían el sol, las nubes, por lo tanto no llegaría la luz del sol a las plantas, se morirían. Estos grandes animales, la mayoría que eran herbívoros, y los que no eran herbívoros se alimentaban de los herbívoros, por lo tanto acabarían muriendo de hambre prácticamente, o incluso de frío, porque la temperatura al no pasar los rayos del sol también bajaría. Esta sería la explicación, y bien, parecería lógica y parecería que tendría que ser así. De hecho, bueno, aquí yo he puesto algunos fotogramas de la película esta de Jurassic Park, ¿no? Porque, bueno, esto realmente la película muestra, yo creo que con mucha como te diría, acertando prácticamente la diana, ¿no?, de cómo serían estos grandes dinosaurios, con mucha verosimilitud, y vemos que efectivamente esta apariencia, estos tamaños, se van a corresponder con los fósiles que se han ido encontrando y durante el periodo que la ciencia oficial empezó a investigar hace 2 o 3 siglos, pero que no van a ser los únicos datos, ¿no? Entonces yo lo que quería era empezar diciendo que nosotros conocemos la existencia de estos grandes animales, de estos dinosaurios, gracias a los fósiles, como este, por ejemplo, que tenemos aquí, que prácticamente ya nos está indicando con el esqueleto completo cómo es este animal, las dimensiones, el posible peso, y luego, pues por los estratos de donde se encontraba, es cuando llegamos a saber, pues, en qué época vivió, o se extinguió o dejó de existir.
tenemos incluso luego ya estos fósiles o estos huesos fosilizados, incluso en 3 dimensiones para poderlo ver, como sería este caso, ¿no? En museos ya vemos la forma que tienen y el tamaño, e incluso algunos, como este, aquí hay un ejemplo de este, es el hueso de un fémur, de un dinosaurio del mayor que se ha encontrado en Argentina, precisamente, en tu tierra. Y podemos ver, fíjate, el investigador que está estirado al lado del hueso, o sea, del hueso, cómo tendría que ser este animal, ¿no? Realmente todo esto es fantástico, es increíble, grandioso. Muy bien, después de todo José Luis, esto... perdón, Dime, dime. me gustaría, antes de seguir avanzando con el tema, compartir una información, porque sé que a lo mejor ahora ya avanzás a otra parte del tema, entonces es el momento justo. Sí. Primero, bueno, comparto con vos totalmente esto que mencionás de que la ciencia, como lo he dicho en varias oportunidades, se ha encargado de una forma muy, muy astuta, de vendernos, y que nosotros hemos comprado, ese cuentito de que si es científicamente comprobado es algo cierto, y que si no está científicamente comprobado es mito, ficción, imaginación o algo totalmente falso, sin jamás cuestionarse a sí mismo, ¿no? Cuando la misma ciencia en repetidos momentos de la historia de la humanidad se ha desdicho ella misma. Lo que hasta el día de ayer era científicamente comprobado y hoy ya no, y todo lo que negaban ayer, hoy lo dan por cierto. Dentro de este panorama, y para poner un poquito de contexto entonces, a esto que estabas mencionando, voy a pasar 2 diapositivas muy rapidito para darle un contexto. Cuando vos hablabas de la edad de la Tierra, mira, acá yo tengo estas diapositivas que son las que utilizo en la conferencia del origen oculto del ser humano, bueno, para que tengas una idea de todo eso que vos mencionabas de las eras geológicas, que es como decir las etapas que la ciencia ha designado dentro de la edad de la Tierra, que como bien mencionábamos antes, tiene al día de hoy una edad desde que dejó de ser una masa protosolar, o sea, de que empezó a enfriarse, de ser un pedazo de tierra totalmente candente, empezó a enfriarse, ya transcurrieron 4.600.000 años aproximadamente. Pero que de todo ese periodo, 4.200.000 es lo que se llama el precámbrico, donde no había vida sobre la Tierra, ¿no? Según la ciencia. O sea, estamos hablando de más del 90% de la edad geológica de la Tierra, que fue lo que tardó en prepararse para albergar vida. Y después viene la era paleozoica, la mesozoica y la cenozoica, en donde en cada una de estas etapas hay distintos animales, por así decirlo, hasta que llega el hombre, ¿no? Sobre todo la que más conocemos, como bien mencionabas por la película, en lo que sería el periodo Jurásico, que está dentro de la Mesozoica. Y decir que el ser humano como tal, o lo que serían los mamíferos como tal, tienen su periodo de expansión en lo que empieza a ser la era cenozoica, según la ciencia, hace unos más o menos 65 millones de años, pero que de toda esa etapa que hay, el ser humano recién aparece dentro de lo que sería el periodo el Holoceno, que es hace muy poquito, o sea, es 54.000 años más o menos, pero sí, lo que es el humano como tal, no me refiero a los homínidos. Bueno, dentro de todo eso es lo que la ciencia nos dice. Ahora, yo, y esto lo hemos hablado ya en una oportunidad muy por encima, hemos dicho que hay a lo largo de la historia de la humanidad y de la historia de la Tierra distintas razas, raíces que la han habitado. La vez pasada estuvimos hablando de Lemuria, también a través de los mitos se conoce a los atlantes, ya no tan conocidos son otras razas, como podrían ser, por ejemplo, los hiperbóreos o los urantianos, pero bueno, que son razas que según el hermetismo han habitado. Yo acá les paso a compartir otra tablita que tengo en donde está comparado el periodo de la ciencia, o sea, qué edad de la ciencia se correspondería y qué raza raíz, según el hermetismo, estaría habitando el planeta en ese momento. Esta es la tablita que ves acá. Y según el hermetismo,
la primera raza raíz data de hace 18 millones de años, que es dentro del periodo del Mioceno. ¿Mm? Y así va pasando las distintas razas, como las ven ahí, en lo que sería el Plioceno y demás. Esto como para poner en contexto que desde el hermetismo, desde la ciencia hermética, se contempla que el humano existe desde mucho antes de lo que la ciencia data, pero a través de otras razas, raíces, como se las llama, ¿no? El que quiera más información de esto, pues bueno, hay muchísimos videos donde hemos hablado, algunos nosotros, otro yo, y el que guste, busca el origen oculto del ser humano en mi canal y va a encontrar más información. Adelante, José Luis, simplemente que entendía que era el momento oportuno de dar esta data para que vos sigas haciendo el desarrollo del tema con lo que sigue. Sí, muy bien, Cristian, está muy bien, porque precisamente estábamos ahora hablando de estas evidencias, ¿no?, que hemos encontrado fosilizadas. Y claro, como tú has comentado antes, hay otros investigadores, y ahora avanzaré, pero voy a hacer un paréntesis para decir que efectivamente existen otros investigadores o autores que han insistido en decir que el hombre llegó a cohabitar en la Tierra con estos grandes animales, con los dinosaurios. Claro, si estamos diciendo que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, como mínimo, pues, y el hombre, el ser humano como tal, como lo conocemos, incluso en las razas inferiores, vamos a decir el neandertal, que pudiera ser en esta fecha que estuviese, tampoco había surgido en la Tierra, o sea, simplemente como mucho, si es que había algo similar a un humano, sería un homínido, y no creo que llegase ni a los quizás 2 años, o sea, 2 millones de años, no 65, por lo tanto parece ser que por pura lógica no puede ser. Entonces, ¿por qué se han insistido e incluso veremos ahora que hay evidencias o pruebas de que efectivamente el ser humano ha convivido con los dinosaurios? Pues aquí es donde vamos a ir ahora a ver qué hay al respecto. Y al respecto, lo que tenemos, como decíamos, nos habíamos quedado aquí en esta fotografía de este fémur con este científico al lado para ver la diferencia de tamaño, pues lo que tenemos es lo que se ha ocurrido precisamente hace ahora pues 3 años o 4, en mayo concreto de este año 2012, un equipo de científicos compuesto por un paleontólogo de nombre Otis Klein Jr., o el biólogo y técnico también en ciencia microscópica Mark Armitage, y el microbiólogo y paleontólogo Kevin Anderson. Pues bien, estos tres descubrieron en el condado de Dixon, en Montana, Estados Unidos, el cuerno frontal de un triceratops. Triceratops, que es un tipo de dinosaurio que ahora lo explicaremos cómo es. Bien, el cual, al ser datado por el medio del carbono 14, arrojó una antigüedad de tan solo 33.500 años, contradiciendo así la postura oficial de la paleontología, en la que se afirma que los dinosaurios se extinguieron hace unos 65 millones de años, como hemos comentado. Y bueno, pues esto lo que sugiere además es que los primeros seres humanos podrían haber compartido la Tierra con estos grandes reptiles hace miles de años. Ya no digo millones, digo miles de años. Voy a mostrar aquí una fotografía mientras del Triceratops para que veamos cómo es. Este sería la forma que tendría este dinosaurio, que vemos que tiene 3 cuernos en la cabeza. Aquí tenemos otra imagen de él que se ve también con más claridad. Y bien, el nombre de Triceratops, como vemos en la imagen, significaría cara con 3 cuernos. Es un tipo de dinosaurio herbívoro de la familia de los ceratópsidos, que se supone que apareció por primera vez durante el periodo maastrichtiense tardío, vamos, en la etapa de finales del periodo Cretácico, hace ahora aproximadamente 68 millones de años, en la zona en lo que hoy es pues América del Norte sobre todo. Y estos animales se extinguieron en el Cretácico Paleógeno, hace pues unos 66, como he dicho, millones de años. Pues bien,
Un equipo de consultores en geología y paleontología, además de otras materias que tratan y que realizan investigaciones relacionadas con anomalías de la ciencia, por llamarlos así, este grupo, que se llama Paleochronology Group, sostienen que los dinosaurios no murieron hace millones de años, como afirma la ciencia oficial, sino que existen pruebas sustanciales de que aún estaban vivos hace tan solo 23.000 años. Es decir, casi nada antes de ayer, ¿no? Bien, pues hasta hace poco, el carbono 14, esta prueba del carbono 14, nunca se había utilizado para datar los huesos fosilizados de dinosaurios, ya que este análisis solo es fiable hasta los 55.000 años. Y es por eso que los científicos nunca habían considerado como válida esta opción, ya que en general se cree que los dinosaurios pues, se extinguieron hace 65 millones de años, como ya hemos dicho, basándose para ello en la datación radiométrica de las capas volcánicas existentes por encima o por debajo de estos fósiles de dinosaurios. Bueno, es un método que el equipo este equipo que ya hemos mencionado de científicos considera que efectivamente tiene graves inconvenientes y que por lo tanto deben tenerse en cuenta otros supuestos. Y bien, pues a este respecto, el investigador y jefe de este proyecto del Paleochronology Group, que se llama Hugh Miller, manifestó hace un tiempo a través del sitio Ancient Origins lo siguiente. Dijo, hace años ya quedó claro que los paleontólogos no solo estaban descuidando someter los huesos de dinosaurios a la prueba del carbono 14, sino que se negaban expresamente a hacerlo. Normalmente, un buen científico sentiría curiosidad sobre las verdaderas edades de los huesos fosilizados. Esto es lo que dijo este hombre. Y bien, y según Miller, los resultados del análisis del cuerpo del Triceratops desenterrado no son los únicos que han arrojado esas fechas. Numerosas pruebas con carbono 14 ya se han llevado a cabo con los huesos de otros dinosaurios encontrados anteriormente. Y sorprendentemente, todos han arrojado resultados que se remontan a miles de años, en lugar de a millones de años. Bien, han sido varios, como decía antes, los investigadores independientes que han sostenido durante mucho tiempo que hay pruebas de que el hombre y el dinosaurio alguna vez caminaron juntos sobre la Tierra. Y como prueba de ello, tenemos cientos de obras de arte, así como utensilios antiguos que parecen representar a los dinosaurios, mucho antes de que la ciencia moderna, reconstruyendo los fósiles de dinosaurios y llevando a cabo diversos análisis, pudieran reproducir con cierta exactitud la apariencia de los mismos. Como ejemplo, os muestro algunas de estas fotografías de dinosaurios que he recopilado y vamos a ir comentándolas una a una. Bien, este sería una especie de tapiz en el que vemos tres imágenes. Ahora detallaré la principal de ellas, la primera que se ve aquí como una esfinge grabada en la piedra de un dinosaurio, que ahora diremos cuál es. Vemos aquí también un tapiz, este es de la cultura maya realizado. Este otro no recuerdo exactamente si era hindú, pero también nos muestra, como vemos, figuras de dinosaurios. Pues bien, en este que decía el primero, esto se encontró en un templo en Camboya, en el friso de una puerta, en lo que serían las jambas, se encontraba grabada una serie, como vemos aquí, de imágenes de animales, ¿no? De animales diversos. Tenemos un mono, tenemos en la parte de arriba una especie de cabra, y en el centro, aquí, que ahora lo veremos con más detalle, nos aparece un dinosaurio que se conoce como el Stegosaurus. El Stegosaurus, que aquí lo vemos ampliado, tendría esta forma,
con estas crestas que vemos en la parte superior. Ese sería este dinosaurio. Y esto fue realizado en un templo, pues no hace más de 800 años atrás. Es decir, que el artista, el escultor, quien realizó esta obra, tenía que conocer a ese animal, conocer esa forma, esa imagen que tenía, porque no la podía obtener, como decían algunos, por haber visto un fósil. Y de hecho, este animal, según la ciencia oficial, tendría esta apariencia. Vemos que no difiere, prácticamente es el mismo, es el Stegosaurus que estamos diciendo, el Stegosaurus, que este hombre pues deja grabado en la piedra. Pero no es el único, ¿no? Hay muchos más, pero yo he cogido unas que me parecen muy interesantes porque conllevan, detrás de esta información, hay muchas cosas más. Por ejemplo, vamos a encontrar también imágenes de dinosaurios, y no solo de los dinosaurios, sino de los hombres que estaban con ellos en ese tiempo en las piedras de Ica. Seguramente que ya habremos oído hablar de la colección de la Biblioteca Lítica del doctor Cabrera, en la ciudad de Ica, en Perú. Este doctor, en otra ocasión hablaremos si hace falta un programa dedicado a él, porque se merece eso y más, pues tiene una colección de miles, de cientos de miles de piedras, y hay unas en las que se nos muestra una serie de animales, como son los dinosaurios. Y aquí vemos todo tipo de dinosaurios, no solamente del Tirano Rex, que aquí vemos alguno más, ya lo mostraré, y algún plesiosaurio. Hay de todos los tipos de dinosaurios, y además vemos que están siendo algunos cazados por los hombres glípticos de aquella época, aquella civilización de entonces, que no era la nuestra. Él hace hincapié en que es otro tipo de civilización de humanos. Y además, incluso algunos de estos animales, de estos grandes dinosaurios, eran utilizados por los hombres también. Hay alguna imagen por ahí que ahora la mostraré, pues para incluso cabalgarlos o volar sobre ellos. Es un dato curioso, pero veremos que esta información, estas piedras, tienen una antigüedad desconocida, pero que no son actuales, no son de ahora. Ya sé que hay quien dice que las piedras de Ica, algunas son falsas. Sí, algunas son falsas, porque hay quien ha visto negocio en hacer un duplicado, en imitarlas y venderlas a los turistas. Pero eso no significa que todas las piedras que estaban en la colección, en el Museo del Doctor Cabrera, lo sean. No lo son. Hay algunas que son falsas porque hay quien las ha hecho ahora falsas para hacer negocio, pero no lo son todas las piedras de Ica que podáis ver por ahí. Estas que os muestro pertenecen a una colección de dos amigos míos que llevan muchos años, más de 20, 30 años investigándolas, yendo al Perú, conociendo al doctor Cabrera en persona. Esta en concreto que muestro aquí, del buen amigo de Abraham Beciana, esta pertenece a la colección de mi amigo Josep Serneguet. Otro día, cuando hablemos de las piedras, os mostraré más. Pero bien, aquí vemos, por ejemplo, el tiranosaurio, el Rex, que es el más conocido quizás por lo feroz, también en esta piedra de Ica. Bien, pues no solamente vamos a encontrar evidencias de la existencia de estos animales ya conocida por los hombres hace unos miles de años, grabados en la piedra. ¿Qué pasa si yo os digo que tenemos dinosaurios vivos ahora con nosotros? Claro, dirán, ¿dónde está? Pues bueno, este es un pez que se llama celacanto. Este pez celacanto, según la ciencia oficial, hasta el año 1930, se había extinguido como el resto de los dinosaurios, pues hace 65 millones de años. Y la sorpresa es cuando en el año 1930, unos pescadores de la costa de Sudáfrica pescan un pez que es este, ¿no? Empiezan a investigar, se dan cuenta que es el celacanto, un pez que no tendría que existir, que era coetáneo de los dinosaurios de hace 65 millones de años. ¿No? ¿Y qué hace aquí? Pues aquí lo tenemos. Y efectivamente, este pez, aquí veremos también las dimensiones, están mirándolo, no es que se haya pescado y ya haya desaparecido, es que lo tenemos vivo, está vivo. Actualmente podemos encontrarlo sobre todo en las costas de África, nadando con el resto de las especies marinas. Por lo tanto, ya vemos que no tiene por qué haberse extinguido toda la vida, y estos animales que vivieron hace 65 millones o 66 millones de años, pues algunos tenemos la prueba física viva que están aquí. Pero no es solamente el único ejemplo también de dinosaurio vivo. Aunque no tengamos la
la evidencia física, tenemos algunas fotografías y sobre todo testimonios. Y este que estáis viendo aquí sería la fotografía de un dinosaurio que se conoce como Mokele Mbembe. El Mokele Mbembe está localizado en una zona muy concreta de África, donde están generalmente los pigmeos. Habréis oído hablar de estos indígenas que son de una estatura muy cortita, ¿no? Bueno, pues los pigmeos y otras razas ya lo tienen ellos. Aquí veis este dibujo de los pigmeos intentando atacar al dinosaurio este, al Mokele Mbembe. Tienen historias y tradiciones, pero es que hace poco tiempo, en los años 50, 60, incluso se llegó por investigadores actuales nuestros a visionar, a verlos físicamente, y no sé si se llegó a capturar alguno. Hay huellas en el suelo, hay marcas. No sé si hoy día, voy a dejarlo donde estaba porque ahora pasaré, no sé si hoy día aún el Mbembe este puede ser localizado. No lo sé, pero no sería extraño que estuviese en algún lugar de estas selvas africanas. Y tenemos ya, quiero, para no extenderme mucho y luego hablar con Cristian de estos temas y de las preguntas que nos hagan los amigos, quiero pasar ya a otra sección, porque yo creo que ya hemos tenido evidencias claras para poder aseverar de que el dinosaurio no ha desaparecido. Aparte, bueno, las pruebas, yo no he mostrado aquí ahora las fotografías de las pruebas del carbono 14 de la Universidad de Georgia, porque estas pruebas, aunque tengo las fotos, las universidades, cuando se dieron cuenta que las pruebas del carbono 14 que le habían enviado, que se suele decir que son pruebas ciegas, porque no se dice de dónde proceden ni de qué son, y todas coincidían con antigüedades de distintos fósiles de dinosaurios, de entre 23.000 a 29.000 a 30.000, el más tardío era 41.000 años de antigüedad, con la prueba del carbono 14, que antes no se había hecho nunca, porque al asumir que ya los dinosaurios se habían extinguido hacía 65 millones de años, ¿para qué vamos a hacer las pruebas de carbono 14? Que son caras, que no son baratas, si resulta que solo vale para una antigüedad de 55.000 años. Pues claro, aquí ha venido la sorpresa cuando estos investigadores, estos científicos, que son científicos, y aquí no estamos hablando ahora de frikis, como suelen decir, o personas aficionadas, no, son científicos y paleontólogos además, y están demostrando que efectivamente estas pruebas confirman, porque además tienen tejido blando, no está fosilizado eso piedra, por lo tanto es imposible que tenga una antigüedad superior. Y están demostrando que efectivamente estos animales tienen esta antigüedad, que han vivido hasta hace pues relativamente nada, 23.000 años. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que nos han contado estas historias? ¿Dónde están estos animales? Bueno, pues aquí es donde ahora quiero decir o abrir la puerta a otras posibilidades, ¿no? Y estas posibilidades empiezan, por ejemplo, cuando encontramos, pues como este mamut que veis aquí, que es real, es un mamut. Este se encontró hace pocos años en Siberia, en Rusia, pues fue en el año 1997 o por ahí, porque hay varios, ¿eh? Y bueno, claro, el estado era tan excelente, tan perfecto, que algunos científicos decían que esto no podía tener más de 200 años. No puede ser, ¿cómo va a tener 200 años este mamut? Si resulta que, según la ciencia oficial, los mamuts se habían extinguido de la Tierra hace como mínimo de 4.000 a 5.000 años. No cuadra tampoco, ya volvemos otra vez. Pues bueno, recordar lo que comentamos con Cristian en el programa, que hablamos precisamente de la Tierra hueca, que estuvimos hablando de la Tierra hueca, de los polos, el polo norte, el polo sur, los edificios que habían para entrar, y comentamos también la hiperbórea, que él ha dicho al principio sobre las razas hiperbóricas, ¿no? Y cuando hablamos de la hiperbórea, donde se encontraba, cómo era su interior, recordad que hablamos de un personaje, de un tal Olof Jansen. Pues este era un pescador noruego,
había hecho un viaje, cuando era jovencito, con su padre, precisamente para dirigirse aquí, a la Hiperbórea. Y cuando va a llegar a esta parte ya donde es el casquete polar, empiezan a encontrar grandes bloques de hielo, como icebergs, pero transparentes, y donde pueden ver esto que estamos viendo aquí, precisamente a mamuts congelados. Ven como los bloques de hielo tienen dentro a un mamut congelado. Y bueno, ven más animales y más cosas. Hasta que no entran al interior de la tierra de la Hiperbórea y conocen a sus habitantes, que por cierto son gigantes de más de 3 metros, como comentamos, y hablan con ellos, que se están viviendo con ellos durante un tiempo de 2 años, y entonces entienden que lo que ocurre. Y lo que ocurre es que esa parte, bueno, recuerdo, para los que no estuvieron en el programa, que si quieren luego pondremos el enlace, pues que esa abertura del Polo Norte, para entrar al interior de la Tierra, tiene un diámetro de unos 2.400 kilómetros de distancia. ¿Por qué digo esto? Pues porque si tú vas con un barquito, como iban ellos, con un balandro, navegando por el mar y vas girando, tú no eres consciente, no te das cuenta. Es como la redondez de la Tierra, de la esfera. Sabemos que es una esfera, que es redonda, pero cuando estás en el mar tú lo ves todo plano, tú no te das cuenta que estás girando, ¿no? Y menos, pues claro, en un diámetro, una esfera, en este caso el círculo polar de 2.400 kilómetros, pues el balandro no se va a dar cuenta que está entrando en este otro mundo. Y lo que ocurre es que cuando va a entrar en ese otro mundo se encuentra con que hay 4 ríos, grandes ríos, para que os hagáis una idea, más grandes que el Mississippi o que el Nilo. Tremendo, ¿no? Que por cierto, 2 tienen el nombre de Éufrates y Tigris, como los ríos babilónicos, ¿no? De los que estaban en el Edén, que es curioso, por lo menos el nombre que da este hombre de esto en el libro, de estos ríos. Y dice que cuando el agua que sale natural, la temperatura normal de allí, porque allí no hace frío, allí la temperatura es como si estuviéramos en una zona cálida, no tiene nada que ver con el frío que hay cuando nos acercamos al círculo polar ártico. Pues al salir el agua de estos ríos y entrar en contacto con el mar, se congela el agua del río. Se congela el agua del río, que es dulce, y los animales que se han acercado mucho al río, como le habría ocurrido a ese mamut o a algunos otros animales que salen, al caer al agua y el agua arrastrarlos hacia afuera, se quedan congelados en el interior de ese iceberg. Esa es la explicación del por qué hemos encontrado, por ejemplo, pues animales como ese mamut congelado en la Siberia, en la parte, en Rusia, la parte norte más cercana al Polo Norte, ¿no? Esa sería una de las explicaciones, y eso nos daría también una respuesta del por qué, tal como dijo Olof Jansen, en el interior de la Tierra existían animales gigantes y que posiblemente hubiese también algún tipo de dinosaurio en esta tierra hueca. Hombre, es una novela lo que escribió Julio Verne cuando escribió El viaje al centro de la Tierra, pero él describía que precisamente en el centro de la Tierra seguían existiendo este tipo de animales, de dinosaurios. No nos puede servir lo que dice Julio Verne como una prueba, evidentemente que no, pero bueno, que tengamos en cuenta que todos los libros que ha escrito Julio Verne, todos, 20.000 leguas de viaje submarino, el viaje a la luna, etcétera, todos se han cumplido. Lo sorprendente sería que uno del que además tenemos constancia que existe esa entrada al centro de la Tierra no sea verdad. Curioso, ¿no? Y bueno, yo lo dejo. Estaba pensando mientras hablaba de Julio Verne, ¿no? Digo, inclusive él habló del telégrafo, muchísimo antes que existe. Bueno, era claro, más que un escritor, casi un profeta. Sí, sí, a saber de dónde obtendría esta información, ¿no? Pero bien, bueno, hay un par de cositas que quiero sumar a lo que vos vas diciendo. Primero, mostrar una fotito que es muy curiosa, al menos es curiosa porque muestra huellas, acá la voy a pasar a mostrar, huellas de humano y de un dino en una misma capa pétrea, o sea,
como si realmente hubieran estado pisando el mismo suelo al mismo tiempo. Digo, como un dato curioso, esto se encontró en Estados Unidos, no recuerdo exactamente el lugar ahora, pero bueno, hay un lugar en donde hay todo un caminito, en donde ese caminito está recorrido por este tipo de huellas, ¿no? Huellas de lo que se ve claramente un pie humano y un pie que tiene toda la forma de un dino. Esto por un lado, digamos, ¿no? Como un dato curioso para sumar una fotito más. Después no olvidar también que la mitología a lo largo del tiempo ha tomado algunos animales que hoy se llaman mitológicos, pero no olvidemos todo el tema, por ejemplo, de los famosos monstruos marinos, de lo que nos habla la mitología griega, la mitología nórdica, sobre todo, teniendo en cuenta además lo nórdico cerca de esta apertura hacia los polos. Entonces, hay que entender que si realmente el ser humano hubiera tomado conocimiento de la existencia de este tipo de animales a partir del descubrimiento de los fósiles, como la ciencia nos dice, no podría haber representaciones anteriores bajo ninguna lógica porque es algo que no existía. Es como si hoy quisieras representar algo que no fue descubierto aún. No tendrías elementos. Y si, por ejemplo, vos hoy representás un animal que hoy no existe y dentro de 400.000 años se encuentra un fósil de ese animal o se encuentra ese animal, pues sería una misma lógica, pero bueno, cambiando la franja de tiempo. Entonces, entender eso también. Que si realmente no hubiera habido ningún tipo de contacto que después se transmite a través del arte, de los cuentos, de los relatos y de la mitología, no habría manera de representarlos. Y si encima vemos después tal grado de exactitud entre las representaciones y lo que, por ejemplo, la ciencia nos muestra como serían, realmente ya es un dato extremadamente curioso, ¿no? Sobre todo, creo que la foto que más impacto causa en ese aspecto es esta del templo de Camboya, en donde es imposible generar esa figura si no de alguna manera no la viste. Alguien, un humano no la vio y después la pasó en el relato, digamos, ¿no? Pero que en algún lado tenía que estar. Y para cerrar, José Luis, hay una preguntita acá en el chat que me parece linda como para hacer el cierre del encuentro, y es, ¿por qué la ciencia niega estas pruebas? ¿Cuál sería el interés detrás de ocultar que es muy probable, al menos como probable, digamos, es probable, no, ni como cierto ni como falso, al menos como probable que dinos y humanos hayan convivido? Te paso esa pregunta, a ver cuál es tu opinión, como para cerrar el encuentro. Bueno, la ciencia le cuesta reconocer sus errores, le cuesta reconocer que no sabe a veces una cosa. Cuando no conoce la respuesta, lo más fácil es decir que no existe. De hecho, todo lo que la ciencia no es capaz de reproducir en un laboratorio dice que no existe y se queda tan tranquila, ¿no? Es como si dijéramos que como yo no puedo reproducir el amor en un laboratorio, digo, el amor no existe, ¿no? El amor existe. No es físico, no es tangible, pero es un sentimiento que todo el mundo lo conoce, ¿no? Lo ha conocido alguna vez, como un ejemplo. Entonces, ¿por qué no quieren aceptar, admitir? Pues porque de entrada la mayoría de las leyes científicas tendrían que ser revisadas. La historia tendría que ser revisada totalmente. Muchos valores y sobre todo pues las titulaciones académicas que hacen que una persona se sienta tan importante, pues dejarían de tener ese valor que ellos le dan, porque claro, han basado toda su vida en unas creencias, porque no dejan de ser creencias erróneas. Entonces, no es fácil que la ciencia admita. Podremos recordar en la Edad Media, ¿no? Cuando Galileo Galilei empezó a decir que la Tierra no era el centro del universo, que era la Tierra precisamente la que giraba alrededor del Sol. Bueno, pues casi lo matan, tuvo que rectificar. ¿Por qué? Porque la ciencia de entonces, que en parte casi siempre está por medio las religiones, ¿no? En este caso la Iglesia Católica, no quería aceptar que se habían equivocado, ¿no? De alguna forma, esto que acabamos de hablar ahora,
Pues fíjate que hay una confrontación entre los creacionistas y estos científicos bueno, un poco que son también bastante obtusos y cerrados, ¿no? Que dicen que el dinosaurio tiene que haberse extinguido hace 65 millones de años y que es imposible que haya existido hace 23.000. Hombre, si tenemos pruebas, como hemos visto el celacanto y otros animales que están hoy día viviendo, ¿por qué no han podido seguir existiendo una determinada especie de estos dinosaurios en un lugar muy remoto donde pues, la climatología, donde el hábitat pues, le pudo proporcionar eso que necesitaban para seguir existiendo? Porque se cierran en banda y tiene que ser o blanco o negro. Pues mira, oiga, no, entre el blanco y el negro hay millones de matices. Y esto es lo que nos ocurre tanto con la ciencia oficial como con las religiones. Es muy difícil cuando alguien se aferra a algo y aquello se lo convierte en un dogma de fe, incluso siendo la ciencia, pues que admitan que están equivocados. El ser humano no suele admitir sus errores, prefiere morir equivocado a admitir y aceptar que ha estado errado, que se ha confundido. Cuando dice el refrán, ¿no?, que de sabios es rectificar. Al final dices, bueno, pues yo no sé dónde está esa sabiduría que son incapaces de rectificar. Gracias a Dios, por suerte, no todos los científicos son como los que están en el poder. La prueba la tenemos precisamente a que es un grupo de científicos quienes están dando esta información y demostrando que la ciencia oficial no siempre tiene la razón. Digo no siempre porque sí, en otros casos tiene razón. Pero bueno, a veces pues metiendo varias mentiras entre algunas verdades parece que todo sea verdad y no. Hay que saber distinguir el grano de la paja. Es que yo no le encuentro otra explicación o otra respuesta a la pregunta de nuestro oyente, pero espero que le sirva lo que le acabo de decir. Y sumándole a lo que vos decías, en realidad reforzando lo que vos decís, está claro que si la ciencia, como hemos dicho, lo que vende es que si está científicamente comprobado es verdad y si no es falso, una rectificación de la ciencia admitiendo un error abre una fisura en donde vos ya pasarías a preguntarte, ¿y en cuántas otras cuestiones la ciencia se equivoca? Claro. O sea, pierde credibilidad la frasecita de científicamente comprobado. Entonces, es mejor para la ciencia mantener, así sepan que están equivocados, defender el científicamente comprobado que admitir un error que ponga en duda toda la ciencia misma, digamos, ¿no? Yo, por lo menos, también tomando lo que vos decías, es lo que rescato del por qué. O sea, acá no hay un tema ni de conspiración, no hay un tema de motivos ocultos, ¿no? Eso simplemente que la ciencia se le cae el científicamente comprobado y por ende quedaría cuestionada. Justamente lo que la ciencia que se encarga de querer explicar todo, si está cuestionada, pierde credibilidad, digamos, ¿no? Esto es un tema que pasa más por ese orden. José Luis, yo te agradezco muchísimo el encuentro de hoy. Lo he disfrutado mucho, la gente que nos ha acompañado también. Y cuando llegue el próximo encuentro, que después ya lo coordinaremos y eso, ahí cuando también te recuperes de algunas cuestiones que me mencionabas, tenemos temas para rato para hablar. Inclusive hasta hoy surgió esto de las piedras de Ica, está la cueva de los tallos, bueno, está todo lo que tiene que ver con María Magdalena, así que para hablar tenemos muchos encuentros por delante. Así que te envío un gran saludo y muchas gracias por la compañía. Muchas gracias a ti, Cristian. Un saludo para todos. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Y será entonces hasta el próximo encuentro aquí, en el canal de YouTube de Cristian Ceballos, Tu Propio Camino. Hasta el próximo encuentro. Pido por ese mismo poder. El ser humano cree que por el hecho de tener una posición social, una raza, un color de piel o una creencia,
cree que puede destruir a los que están más abajo. Son diferentes, sin aparente argumento ni uso de razón. Un grupo pequeño pero poderoso que planea contra nosotros una gran conspiración. Nos han condenado a vivir en la opresión, malviviendo sin aparente dirección hacia dónde caminar. Ponen obstáculos y no nos dejan ni pararnos.